¿Alguna vez has imaginado casarte con alguien que secretamente planea destruirte? En las calles elegantes de Monterrey, donde el dinero y el poder escriben las reglas del juego, Camila Robledo está a punto de descubrir que su matrimonio de ensueño es en realidad la venganza más cruel que alguien puede diseñar. Pero hay algo que ni el millonario más calculador puede controlar. Cuando dos corazones se tocan por primera vez, hasta la venganza más fría puede convertirse en el amor más ardiente. Antes de comenzar esta historia que te va a romper y sanar el corazón al mismo tiempo, suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ni un capítulo, y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad de México nos estás viendo. Tu apoyo hace posible que sigamos contando estas historias que nos conectan con lo más profundo del alma humana. El ascensor subió hasta el piso más alto del edificio corporativo más imponente de Monterrey. Silencio absoluto. Solo el murmullo de los aires acondicionados y el latido acelerado de un corazón que estaba a punto de firmar su propio destino. La pluma temblaba en la mano de Camila Robledo. 26 años de vida la habían preparado para muchas cosas, pero no para esto. Firmar un contrato matrimonial con un hombre que apenas conocía. ¿Está segura, señorita Robledo?, preguntó el abogado ajustándose los lentes. Camila miró hacia la ventana del piso 30. Monterrey se extendía abajo como un tablero de ajedrez, con sus calles perfectamente trazadas y sus edificios que tocaban las nubes. Su papá siempre le decía que esta ciudad era de luchadores, de gente que no se rendía. Muy segura, respondió y firmó. Del otro lado del cristal que dividía la oficina, Adrián Beltrán observaba cada movimiento. 38 años, traje italiano, zapatos de cuero que costaban más que el sueldo mensual de la mayoría. Pero lo que más lo caracterizaba no era su elegancia, era la frialdad de sus ojos verdes. Adrián pensó con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Por fin, Camila, tu familia va a pagar por lo que nos hizo. Hacía 15 años que esperaba este momento. 15 años desde que la empresa Robledo Construcciones había quebrado a la familia Beltrán con un golpe sucio que los dejó en la ruina. Su padre había muerto de un infarto a los 2 meses de perder todo. Su madre se había vuelto alcohólica. Su hermana menor había tenido que dejar la universidad. Todo por culpa de Ricardo Robledo. Y ahora, esa misma Camila que corría por los pasillos de su oficina cuando era niña, iba a ser su esposa. La ironía era deliciosa. El matrimonio está programado para el sábado, anunció el abogado. La ceremonia será en la Catedral de Monterrey, seguida por la recepción en el Club Industrial. Camila asintió. Su corazón latía como tambor de guerra. Desde la muerte de su padre el año pasado, las deudas la habían ahogado. La casa hipotecada, los acreedores llamando día y noche, los empleados de la constructora sin cobrar. Cuando Adrián Beltrán apareció con la propuesta de matrimonio, ella creyó que era un milagro. Un millonario joven, exitoso, que había conocido a su familia en los buenos tiempos y que ahora la rescataba del abismo. ¿Acaso no era así como funcionaban los cuentos de hadas? Será un honor ser su esposa, señor Beltrán, murmuró cuando él entró a la oficina. Adrián le extendió la mano. Cuando sus dedos se tocaron, algo extraño pasó. Un chispazo eléctrico que ninguno de los dos esperaba. Él retiró la mano rápidamente. El honor será mío, dijo, pero su voz sonó menos firme que de costumbre. Camila lo miró a los ojos por primera vez, verdes como jade pero fríos como témpanos. Había algo en esa mirada que no encajaba con las palabras gentiles. ¿Puedo preguntarle algo?, susurró ella. Diga. ¿Por qué yo? Con todo respeto, usted puede casarse con cualquier mujer de Monterrey. Adrián sonrió. Esta vez, la sonrisa llegó a los ojos, pero no de la manera que ella esperaba. Era una sonrisa de lobo. Porque usted, Camila, es exactamente lo que estaba buscando. Esas palabras se clavaron en el pecho de ella como dagas de hielo. Había algo en el tono que le gritaba peligro, pero sus oídos solo escucharon lo que quería escuchar, que él la había elegido. Esa noche,
Mientras empacaba sus cosas en la casa que pronto perdería, Camila encontró una foto vieja de su padre en una reunión de empresarios. En la imagen, un hombre joven de ojos verdes estaba al fondo. Se veía exactamente como Adrián. Pero eso era imposible. El Adrián de la foto tendría que haber sido un niño en ese tiempo. O tal vez... El teléfono sonó, era él. «Camila, quería asegurarme de que esté bien». La voz sonaba diferente por teléfono, más cálida, más humana. «Estoy bien, solo nerviosa. Es normal. El sábado será el día más importante de nuestras vidas». Cuando colgó, Camila se quedó viendo la foto. El parecido era inquietante. Pero ya era muy tarde para dudar. Los invitados estaban convocados, el vestido colgaba en su closet y las flores estaban ordenadas. En 3 días se convertiría en la señora Beltrán. Lo que no sabía es que su futuro esposo había estado planeando este momento desde que tenía 23 años. Cada detalle calculado, cada movimiento pensado. La boda sería solo el primer acto de una obra mucho más larga. Y el final de esa obra sería la destrucción completa del apellido Robledo. La mansión Beltrán se alzaba en las lomas como un palacio moderno. Cristales que iban del piso al techo, jardines diseñados por arquitectos paisajistas, y una alberca infinita que parecía fundirse con las montañas de la Sierra Madre al fondo. Camila bajó del Bentley que la había recogido en la iglesia. Aún llevaba puesto el vestido de novia, pero ya se sentía diferente. Ya no era Camila Robledo. Era la señora Beltrán. «Bienvenida a casa», dijo Adrián ofreciéndole el brazo. La ceremonia había sido perfecta. 200 invitados, flores blancas por doquier, un mariachi que hizo llorar hasta a los meseros. Pero algo había estado mal durante toda la celebración. Adrián había cumplido con cada protocolo. Le había besado la mano al intercambiar anillos, había bailado la pieza de honor, había sonreído para las fotos. Pero sus ojos seguían fríos, como si estuviera actuando. «Tu recámara está en el 2º piso», anunció él mientras subían la escalera de mármol. «¿Mi recámara?», preguntó ella deteniéndose. «Pensé que preferirías tener tu espacio mientras te adaptas». El corazón de Camila se apretó. En las películas, los recién casados corrían a su habitación tomados de la mano. En la vida real, aparentemente, dormían en cuartos separados. «Claro», murmuró. «Muy considerado de tu parte». La habitación era más grande que toda su antigua casa. Ventanas enormes, una cama que podía albergar a 4 personas, un vestidor que parecía boutique de lujo. «Mañana temprano tengo una junta de consejo», explicó Adrián desde el marco de la puerta. «Mónica, el ama de llaves, te explicará las rutinas de la casa. ¿Y cuándo vamos a hablar? Sobre nosotros, sobre lo que esperamos de este matrimonio». Él la miró como si la pregunta lo hubiera tomado por sorpresa. «Tenemos toda la vida para eso», respondió. «Descansa». Cuando se fue, Camila se dejó caer en la cama. El vestido de novia se extendió alrededor como las alas de una mariposa herida. Se había casado con un extraño. Mientras tanto, en su estudio privado, Adrián servía whisky en un vaso de cristal. Las paredes estaban cubiertas de fotografías y documentos. Si alguien los examinara con cuidado, descubriría que todos tenían algo en común. Estaban relacionados con la familia Robledo. Fotos de la empresa constructora en sus mejores tiempos. Recortes de periódico anunciando la quiebra. Certificados de defunción. Y en el centro de todo, una foto de su padre el día que perdió la casa familiar. «Ya estás adentro, Camila», murmuró, alzando el vaso en un brindis solitario. «Ahora viene la parte divertida». El plan era simple pero devastador. Durante los siguientes meses, la enamoraría. La haría sentir amada, protegida, feliz. Y cuando ella estuviera completamente entregada, cuando hubiera bajado todas sus defensas, él le revelaría la verdad, que todo había sido una mentira, que su matrimonio era solo la venganza de un hijo que nunca olvidó. La humillación sería tan completa
que el apellido Robledo quedaría enterrado para siempre. Pero había un detalle que Adrián no había considerado. Cuando Camila le había dado la mano en la iglesia, cuando habían intercambiado anillos, cuando habían bailado su primera pieza como esposos, algo había ocurrido en su pecho. Una sensación extraña, cálida. «Es solo adrenalina», se dijo, terminando el whisky de un trago. Nada más. A la mañana siguiente, Camila despertó sola en la cama gigante. La luz de Monterrey entraba por las ventanas como dedos dorados. Bajó a desayunar esperando encontrar a su esposo leyendo el periódico, como en las películas, pero la mesa estaba vacía, excepto por una nota escrita a mano. «Tuve que salir temprano. Mónica te explicará todo. Nos vemos en la noche». Ah. Mónica resultó ser una mujer de 50 años, eficiente y cariñosa, que había trabajado para la familia Beltrán desde antes de la quiebra. «El señor Adrián es un buen patrón», le explicó mientras le servía café de olla. «Pero es reservado. Desde lo que pasó con su familia, le cuesta trabajo confiar en la gente». «¿Qué pasó con su familia?». Mónica la miró como si acabara de preguntar quién era el presidente de México. «¿No le contó? Su papá perdió toda la empresa por culpa de un socio que les hizo trampa. Murió del disgusto. La mamá nunca se recuperó». El estómago de Camila se revolvió. «¿Y el nombre de ese socio?». «Ay, hija, eso fue hace muchos años. No me acuerdo bien. Algo con R. Romero. Ramos. ¿Robledo? Esa. Sí, esa era. Robledo Construcciones. Una familia muy conocida aquí en Monterrey, pero que se volvió muy mala, muy tramposa». Camila sintió como si el piso se abriera bajo sus pies. Su padre, su apellido, su familia. ¿Era posible que Adrián supiera quién era ella desde el principio? ¿Que el matrimonio fuera...? No, era imposible. Su padre había sido un hombre honesto, un poco ingenuo en los negocios tal vez, pero nunca un tramposo. Tenía que haber una explicación. Esa noche, esperó a Adrián en la sala principal. Cuando él llegó, traía el pelo ligeramente despeinado y una sonrisa genuina que la desarmó por completo. «¿Cómo estuvo tu primer día como señora de la casa?», preguntó besándole la mejilla. El beso fue suave, cálido. Por un segundo olvidó todas sus dudas. «Mónica me contó sobre tu familia», dijo yendo directo al grano, «sobre lo que pasó con Robledo Construcciones». Adrián se tensó imperceptiblemente. «Es una historia muy vieja». «Es mi apellido, Adrián». Él la miró fijamente. Durante un momento, Camila creyó ver algo parecido al dolor en esos ojos verdes. «Tu papá fue una víctima más», mintió suavemente. «Mi familia y la tuya fueron destruidas por las mismas personas». Era una mentira piadosa, pero también estratégica. Si ella creía que ambas familias habían sido víctimas, no sospecharía del verdadero motivo del matrimonio. Camila suspiró aliviada. «Por un momento pensé que... ¿Qué? Que te habías casado conmigo por venganza». Adrián sonrió. Esta vez, la sonrisa llegó hasta los ojos, pero por razones completamente diferentes. «¿Vengarme de ti? Camila, eres lo mejor que me ha pasado en años». Cuando la abrazó, cuando sintió el cuerpo cálido de ella contra el suyo, Adrián experimentó de nuevo esa sensación extraña, como si sus planes empezaran a resquebrajarse por los bordes. 3 semanas después de la boda, Camila empezó a notar las grietas, no en las paredes de la mansión, sino en la máscara perfecta de su esposo. Estaba desayunando en la terraza cuando lo vio a través del ventanal del estudio. Adrián hablaba por teléfono, gesticulando agresivamente. Su rostro estaba transformado por una furia que nunca había mostrado frente a ella. «¿Cómo que no encontraron nada?», gritaba al auricular. «Tiene que haber algo. Documentos, correos, lo que sea. Ricardo Robledo era un maldito ladrón y voy a probarlo». Camila dejó caer la taza de café. «¿Ricardo, su papá?». Se acercó a la ventana, el corazón latiéndole en los oídos. Adrián tenía papeles esparcidos sobre el escritorio. Desde donde estaba,
Pudo distinguir fotografías, y en una de ellas, claramente, la cara de su padre. «Busquen más profundo», siguió gritando Adrián. «En los archivos de la Secretaría de Hacienda, en los bancos, donde sea. Ese hombre arruinó a mi familia, y mi esposa va a pagar por ello». El mundo se volvió silencio. Camila retrocedió, tropezó con una silla y corrió hacia su habitación. Se encerró en el baño y vomitó hasta que solo salía bilis. Su matrimonio era una farsa, una venganza. Adrián la había casado como se casa a un animal herido. La había llevado a su casa para torturarla lentamente. Cuando terminó de vomitar se vio en el espejo. Pálida, con ojeras, temblando, parecía un fantasma. «Cálmate», se dijo, «tienes que estar segura». Durante los siguientes días se convirtió en detective de su propia vida. Revisó cada conversación, cada gesto, cada momento desde que Adrián había aparecido con la propuesta de matrimonio. Las piezas empezaron a encajar de manera aterradora. La casualidad de que la propuesta llegara justo cuando las deudas la ahogaban. La insistencia de él en que la boda fuera rápida. Las preguntas que había hecho sobre su padre durante el noviazgo, siempre disfrazadas de interés romántico. Una noche, mientras Adrián dormía, Camila bajó al estudio. La puerta estaba cerrada con llave, pero ella recordaba que Mónica guardaba un juego de llaves maestras en la cocina. Entró como ladrón en su propia casa. El estudio era un altar a la venganza. Paredes cubiertas de información sobre su familia, fotos de su padre desde los años 80 hasta su muerte, documentos legales, recortes de periódico. Y en el centro del escritorio una carpeta marcada con su nombre, Plan Camila, fase final. La abrió con manos temblorosas. El contenido era un manual de destrucción psicológica. Cómo ganarse su confianza. Cómo hacerla enamorarse. Cómo humillarla después. Todo estaba planeado hasta el último detalle. Había incluso una fecha marcada en rojo. Revelación de la verdad, 6 meses después de la boda. Faltaban 2 semanas para que se cumplieran los 6 meses. «¿Qué haces aquí?». La voz de Adrián la hizo saltar. Estaba parado en la puerta en pijama, con una expresión que ella nunca había visto. Sorpresa, pánico y algo más profundo. «Culpa». «¿Cuánto tiempo llevas planeando esto?», preguntó ella sosteniendo la carpeta. Él no respondió. Solo la miraba como si estuviera viendo un fantasma. «¿Cuánto tiempo, Adrián?». «15 años», murmuró. Camila rió, pero era una risa sin humor. Una risa de mujer que acababa de descubrir que toda su vida era mentira. 15 años planificando casarte conmigo para vengarte de mi papá muerto. Camila, ¿sabes lo más estúpido? Que me estaba enamorando de ti». Las palabras salieron como balas, directas al corazón. Adrián sintió algo romperse en el pecho. Durante 15 años había imaginado este momento. La confrontación, la revelación, la victoria final. Pero nunca imaginó que dolería tanto. «Tu padre destruyó a mi familia», dijo intentando recuperar el control. «Mi padre está muerto, lleva 1 año muerto. ¿No es suficiente venganza?». «No entiendes. Por su culpa mi papá. Tu papá murió hace 15 años, el mío hace 1, y yo estoy aquí, viva, pagando por pecados que ni siquiera cometí». Camila se acercó a él. Sus ojos brillaban con lágrimas de furia. «¿Sabes qué es lo más patético? Que durante estas semanas, cuando me besabas, cuando me abrazabas, cuando me decías que me querías, por un momento creí que era real». «Camila, ¿era real, Adrián? Aunque fuera un poquito». El silencio se extendió entre ellos como un abismo. Adrián quiso decir que no, que todo había sido actuación, que nunca había sentido nada por ella. Pero las palabras no salían, porque la verdad era que sí había sentido algo que crecía cada día, cada conversación, cada sonrisa de ella, algo que amenazaba con destruir 15 años de odio cuidadosamente cultivado. «Respóndeme», exigió ella. «No lo sé», susurró él.
Era la primera verdad honesta que le decía desde que se conocieron. Camila asintió lentamente. Gracias por ser honesto, finalmente. Se dirigió hacia la puerta, pero él la detuvo. ¿A dónde vas? A empacar, este matrimonio se acabó. No puedes irte. ¿Me lo prohíbes? ¿También eso estaba en tu plan? Adrián la soltó como si quemara. En 2 semanas habría terminado todo, murmuró. Ya casi era hora de revelarte la verdad. Te ahorré 2 semanas de mentiras. Qué generoso de tu parte. Cuando llegó a la puerta, Camila se detuvo sin voltear. Para tu información, mi papá siempre hablaba de la familia Beltrán. Decía que tu padre era el hombre más honesto que había conocido, y que su muerte había sido la mayor tragedia de su vida profesional. Adrián sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Mientes. Tengo las cartas que le escribió a tu mamá ofreciendo ayuda después del funeral. Las encontré entre sus cosas cuando murió. Nunca las mandó, porque no sabía si ustedes las iban a querer. Las palabras se clavaron en el corazón de Adrián como cuchillos. Felicidades, dijo Camila desde la puerta. Tu venganza estuvo perfecta. Destruiste a la familia equivocada. Adrián no durmió esa noche. Tampoco la siguiente. Camila había hecho sus maletas y se había ido al amanecer, sin gritos, sin llantos, sin súplicas, con una dignidad que lo hizo sentirse aún más miserable. La casa de las Lomas se sentía como un mausoleo. Mónica lo encontró el segundo día tirado en el estudio, rodeado de los documentos que había pasado años recopilando. Botellas de whisky vacías, ojos rojos, aspecto de hombre que había perdido una guerra. Señor Adrián, tiene que comer algo. No tengo hambre. ¿Qué pasó con la señora Camila? Se fue. Mónica puso las manos en las caderas. 50 años cuidando a esa familia le daban autoridad para decir lo que pensaba. ¿Le contó la verdad? Adrián la miró sorprendido. ¿Tú sabías? Señor, llevo años viendo qué obsesión tenía usted con los Robledo. No soy tonta. Cuando se casó con ella, supe que esto no iba a terminar bien. Su padre destruyó a mi familia. Su padre era un hombre bueno que tomó decisiones tontas. Hay diferencia. Mónica se sentó frente a él con la confianza que dan las décadas de servicio fiel. ¿Sabe qué me dijo la señora Camila el día que se fue? No quiero saber. Me dijo, cuide a Adrián. Está más herido que enojado, pero no sabe la diferencia. Adrián sintió una punzada en el pecho. También me dijo que si usted algún día quería conocer la verdad sobre su papá, que buscara en el archivo municipal bajo el nombre de Proyecto Sierra Madre. Las palabras golpearon a Adrián como un martillo. Proyecto Sierra Madre. Nunca había oído hablar de eso. 3 horas después estaba en el archivo municipal de Monterrey, sobornando al funcionario de turno para que le permitiera acceso a documentos de 15 años atrás. Lo que encontró cambió todo. La empresa constructora de su padre no había quebrado por culpa de Ricardo Robledo. Había quebrado por culpa de un tercero, Mauricio Villarreal, un político corrupto que había inflado los costos del proyecto y había desaparecido con el dinero. Ricardo Robledo había intentado salvar a la empresa Beltrán, había prestado su propio dinero, había dado su palabra como garantía, había luchado hasta el final. Y cuando no pudo evitar la quiebra, se había arruinado él también. Los documentos eran claros. Robledo Construcciones había perdido el 80% de su capital, tratando de salvar a la familia Beltrán. Adrián leyó y releyó los papeles hasta que las letras se volvieron borrosas. 15 años de odio. 15 años de planes de venganza. 15 años de culpar al hombre equivocado. Y ahora había destruido a la hija de ese hombre, a la mujer de la que se había enamorado sin darse cuenta. Salió del archivo tambaleándose como un borracho. Su teléfono sonó. Era Mauricio Villarreal, ahora convertido en un empresario próspero que quería comprar parte de sus acciones. Adrián, hermano, ¿ya pensaste en mi propuesta? La voz de ese hombre, el verdadero culpable de todo, le provocó una furia que no había sentido nunca. Vamos a vernos, dijo con voz peligrosamente calmada.
Tenemos mucho de qué hablar. Se encontraron esa misma noche en un restaurante elegante del centro de Monterrey. Mauricio llegó sonriente, confiado, vestido con un traje que probablemente costaba más que el sueldo anual de sus empleados. Adrián, te ves terrible, hermano. ¿Problemas matrimoniales? Problemas de memoria, respondió Adrián, poniendo sobre la mesa una copia de los documentos del proyecto Sierra Madre. La sonrisa de Mauricio se desvaneció. No sé qué es esto. Es la evidencia de que tú fuiste quien robó el dinero que quebró a mi padre, y de que Ricardo Robledo se arruinó intentando salvarlo. Adrián, eso fue hace muchos años. Las cosas son complicadas en los negocios, tú sabes. Mi padre murió de un infarto porque perdió todo. La familia Robledo se volvió mis enemigos porque yo creí que ellos eran los culpables. Adrián se inclinó hacia adelante. Me casé con la hija de Ricardo para vengarme de él. Planeé destruir su vida durante 6 meses. La hice sufrir, la humillé, la perdí para siempre. No es mi culpa que hayas sido un idiota. Tienes razón, pero sí es tu culpa que mi padre esté muerto. Mauricio se puso de pie. No vas a poder probar nada. Los documentos originales están perdidos, yo me aseguré de eso. ¿Estos documentos?, preguntó Adrián, poniendo sobre la mesa otra carpeta. Mauricio palideció. Resulta que Ricardo Robledo era muy meticuloso. Guardó copias de todo antes de morir. Su hija las encontró entre sus cosas. ¿Qué quieres? Justicia. Al día siguiente, Mauricio Villarreal fue arrestado por fraude y malversación de fondos. Los periódicos de Monterrey publicaron la historia completa. Después de 15 años, la familia Beltrán fue públicamente reivindicada. Y la familia Robledo también. Pero Adrián sabía que ya era demasiado tarde. Había destruido al amor de su vida vengándose del hombre equivocado. Esa noche, borracho de culpa y whisky, manejó hasta el panteón donde estaba enterrado su padre. «Ya sé la verdad, papá», le dijo a la lápida. Ricardo Robledo era un buen hombre, y yo arruiné a su hija por nada. El viento de octubre movía las hojas secas entre las tumbas. No sé cómo voy a vivir con esto. Pero mientras hablaba con la tumba de su padre, una certeza se formó en su mente. No iba a vivir con esto. Iba a luchar por Camila hasta el último día de su vida. Porque ahora sabía algo que no sabía cuando se casó con ella. La amaba. La amaba con todo lo que tenía de humano. Y el amor, a diferencia de la venganza, nunca se rinde. Camila estaba viviendo en un cuarto de azotea en la colonia Centro de Monterrey. 22 metros cuadrados que contenían una cama individual, una mesa plegable, una parrilla eléctrica y una ventana que daba al callejón donde los gatos peleaban por la basura. Había caído tan bajo que hasta el fondo parecía lejano. Las deudas de su padre la habían seguido hasta ahí. Los acreedores no perdonaron porque hubiera sido víctima de una venganza amorosa. El dinero que Adrián había pagado por el matrimonio se había esfumado en deudas y abogados. Ahora trabajaba doble turno como mesera en un restaurante de comida corrida. 12 horas de pie, llevando platos, aguantando manoseos de clientes borrachos y propinas de 20 pesos. «¡Orden para la mesa 6!», gritó don Roberto el cocinero. Camila cargó la charola con 5 platos de pozole. 32 años, manos agrietadas por el detergente, ojeras que ni el maquillaje barato podía ocultar. Era viernes por la noche. El restaurante estaba lleno de trabajadores que celebraban el fin de semana con cerveza y mariachi. «Güerita, tráeme otra Victoria helada», le gritó un tipo de bigote que llevaba 3 horas bebiendo. Camila sonrió automáticamente, la sonrisa que había perfeccionado para sobrevivir. «Enseguida se la traigo, señor». Mientras iba por la cerveza, el hombre le dio una nalgada. «Así me gusta que seas obediente». Camila se detuvo, cerró los ojos, respiró profundo. Un año atrás había sido la señora Beltrán. Vivía en una mansión, tenía servicio, respeto. Ahora era solo otra mesera a la que cualquier borracho podía manosear por 20 pesos de propina. «Aquí tiene su cerveza».
dijo poniéndola en la mesa con más fuerza de la necesaria. Ella, y no te pongas brava, nada más estoy siendo amigable. Camila quiso decirle exactamente lo que pensaba de su amistad. Quiso gritarle que ella había sido respetada, que había sido amada, que había sido importante. Pero no lo hizo. Porque ya no era cierto. Adrián nunca la había amado. El respeto había sido fingido. La importancia había sido parte de un plan de venganza. ¿Camila? Se volteó. En la entrada del restaurante estaba parado Mauricio Villarreal. El hombre que había aparecido en las noticias por fraude. El hombre cuyo arresto había reivindicado póstumamente a su padre. El verdadero culpable de todo. Señor Villarreal, ¿podemos hablar? Camila miró a don Roberto, que asintió. Salió con Mauricio al callejón detrás del restaurante. Vine a ofrecerte algo, dijo él sin preámbulos. 50 millones de pesos en efectivo. Camila lo miró como si estuviera loco. ¿A cambio de qué? De que retires los cargos contra mí. Que digas que los documentos de tu padre estaban alterados. Usted robó el dinero que mató a su padre y al mío. Los negocios son los negocios, pero ahora tengo una familia que mantener. Hijos en universidad privada. Una esposa que no sabe nada de esto. Mauricio sacó un sobre del bolsillo. Son fotos de tu esposo. Tu ex esposo, perdón. Camila abrió el sobre. Las fotos mostraban a Adrián borracho, desaliñado, entrando y saliendo de bares. En una de ellas estaba tirado en la banqueta. Se está destruyendo por culpa de lo que te hizo, pero con 50 millones podrías empezar de nuevo. Lejos de Monterrey, lejos de él. Las lágrimas llegaron sin permiso. Ver a Adrián así le dolía más de lo que quería admitir. A pesar de todo, a pesar de la mentira, a pesar de la venganza, seguía amándolo. Y eso la hacía sentir como una idiota. No voy a retirar los cargos, dijo, devolviendo las fotos. 100 millones. No. Piénsalo bien. Tu vida no va a mejorar. Adrián nunca va a volver contigo. Y yo tengo suficiente dinero para hacer que desaparezcas si es necesario. La amenaza quedó flotando en el aire del callejón. ¿Me está amenazando? Te estoy dando opciones. Camila regresó al restaurante con las piernas temblando. Esa noche, mientras contaba las propinas del día, 180 pesos, su teléfono sonó. Número desconocido. Bueno. Camila, soy Mónica. Mónica Beltrán. Mónica, susurró, sintiendo algo parecido a alivio. La voz de la única persona que había sido genuinamente amable con ella en la mansión. Hija, tengo que contarte algo. Sobre el señor Adrián. No quiero saber nada de él. Está muy mal. Muy, muy mal. Camila cerró los ojos. Mónica, ya no es mi problema. Ayer lo encontré con una pistola. Las palabras la golpearon como un rayo. ¿Qué? Estaba en el estudio con la pistola en la mano, llorando, diciendo que no podía vivir con lo que te había hecho. Mónica. Le quité el arma y la escondí. Pero tengo miedo de que la encuentre. O que consiga otra. Camila se dejó caer en la cama individual. ¿Qué quiere que haga? ¿Que regrese para salvarlo? Después de todo lo que me hizo, no te pido que lo perdones. Te pido que no lo dejes morir. Cuando colgó, Camila se quedó viendo las fotos de Adrián que Mauricio le había dado. En todas se veía destruido, perdido, como un hombre que había despertado de una pesadilla de 15 años y no sabía cómo vivir en la realidad. Se miró en el espejo del cuartito. 32 años, demacrada, trabajando 12 horas diarias para sobrevivir. Sin familia, sin futuro, sin esperanza. Y aún así, la idea de que Adrián se hiciera daño le partía el corazón. Eres una idiota, se dijo a su reflejo. Una idiota que sigue amando al hombre que la destruyó. Pero las idiotas enamoradas a veces son las personas más valientes del mundo. Tomó su celular y marcó el número de Adrián. Timbró 5 veces antes de que él contestara. ¿Camila? La voz sonaba ronca, quebrada. Mónica me contó lo de la pistola.
Silencio. Adrián, no puedes hacer eso. Ya no sé cómo vivir, susurró él. Destruí lo único bueno que tenía. Vas a vivir porque me lo debes. Me debes estar vivo para que pueda odiarte apropiadamente. Una risa amarga del otro lado de la línea. ¿Esa es tu venganza? ¿Obligarme a vivir? Esa es mi última bondad contigo. Cuando colgó, Camila lloró hasta quedarse dormida. No sabía que esa llamada había sido lo único que mantuvo a Adrián con vida esa noche. Y no sabía que al día siguiente, todo iba a cambiar para siempre. La llamada llegó al restaurante a las 3 de la tarde. ¿Camila Robledo? Sí. Habla el licenciado Martínez del despacho Martínez y Asociados. Necesitamos que venga a nuestras oficinas lo antes posible. ¿Para qué? Es sobre la herencia de su padre. Camila casi se ríe. Señor, mi papá murió en bancarrota. No hay herencia. Señora, acaba de aparecer documentación que indica lo contrario. 2 horas después, Camila estaba sentada en una oficina elegante del centro de Monterrey, frente a un abogado que parecía nervioso. Su padre, antes de morir, había iniciado un proceso legal contra Mauricio Villarreal, explicó el licenciado. Pero nunca lo terminó porque falleció. Ya sé esa historia. Lo que no sabe es que el proceso incluía una demanda por daños y perjuicios que ahora, con la condena de Villarreal, procede automáticamente. El abogado puso un documento sobre la mesa. El monto es de 250 millones de pesos. Camila lo miró como si le hubiera hablado en chino. ¿Perdón? Su padre documentó todas las pérdidas que sufrió tratando de salvar a la familia Beltrán. Cuando Villarreal fue condenado, esas pérdidas se volvieron reclamables con intereses acumulados. Me está diciendo que usted acaba de convertirse en una mujer muy rica. Camila se quedó en silencio durante varios minutos. ¿Y Adrián? ¿Él sabe esto? Fue él quien encontró los documentos y nos pidió que la contactáramos. El corazón de Camila se aceleró. ¿Él encontró los documentos? En los archivos personales de su padre, aparentemente. Y pidió específicamente que todo el dinero fuera para usted, sin que él conservara nada. Esa noche, Camila no durmió. 250 millones de pesos. Más dinero del que había soñado tener en toda su vida. Pero lo que más la mantenía despierta no era el dinero. Era el hecho de que Adrián había encontrado los documentos y se había asegurado de que ella recibiera todo, sin pedirle nada a cambio. A las 6 de la mañana tomó un taxi hacia Las Lomas. La mansión Beltrán se veía diferente, descuidada. El jardín necesitaba poda, los cristales estaban empolvados, había botellas de cerveza en la entrada. Mónica le abrió la puerta. «Señora Camila, gracias a Dios que vino. ¿Cómo está?» «Mal, muy mal. No come, no duerme, no se baña. Ayer lo encontré hablando solo en el estudio». «¿Está ahí ahora?» «Sí, pero...» Camila no esperó a escuchar el resto. Subió las escaleras de 2 en 2. La puerta del estudio estaba abierta. Adrián estaba sentado en el piso rodeado de papeles. Parecía que no se había cambiado de ropa en días. Barba crecida, pelo grasoso, ojos rojos. «Hola», dijo ella desde la puerta. Él alzó la vista. Por un momento pareció que veía un fantasma. «Camila, ¿en serio estás aquí o me estoy volviendo loco?» «Estoy aquí». Adrián intentó ponerse de pie, pero le falló el equilibrio. Ella se acercó y lo ayudó. «¿Ya te enteraste del dinero?», preguntó él. «Sí. Es tuyo todo. Tu papá se arruinó por salvar a mi familia, así que es justo». «¿Por qué lo hiciste?» Adrián la miró con ojos que habían perdido toda su frialdad. «Porque fue lo último que podía hacer por ti. ¿Esperabas que fuera suficiente para que te perdonara? No. Solo esperaba que fuera suficiente para que pudieras rehacer tu vida, lejos de mí». Camila se sentó en el sillón donde antes solía leerle mientras él trabajaba, cuando aún creían que eran felices. Me enteré de que Mauricio me ofreció dinero para retirar los cargos. ¿Vas a hacerlo? No, pero me pregunto si debería.
¿Por qué? Porque mientras él esté libre, tú y yo seguimos siendo víctimas de lo mismo. Y estoy cansada de ser víctima. Adrián se quedó callado. «Hay algo más», dijo ella. «Mauricio me amenazó. Dijo que podía hacerme desaparecer». Los ojos de Adrián se llenaron de una furia que ella no había visto nunca. «¿Te amenazó?» «Sí. Ese hijo de puta no va a tocarte. ¿Por qué te importa? Ya no soy tu responsabilidad. Porque te amo». Las palabras salieron sin filtros, sin cálculos, sin plan. «Te amo», repitió, como si acabara de descubrirlo. «No sé cuándo empezó, no sé cuándo se volvió real, pero te amo. Y voy a amarte hasta el día que me muera, aunque me odies para siempre». Camila sintió como si le faltara el aire. «¿Cómo puedes amarme? Soy la hija del hombre al que culpaste por todo. Eres la mujer que me enseñó la diferencia entre venganza y justicia, entre odio y amor». Adrián se arrodilló frente a ella. «Sé que no hay perdón para lo que hice. Sé que no merezco ni una segunda oportunidad. Pero necesitaba que supieras que lo que siento por ti es lo único real que he tenido en 15 años». Camila lo miró. El hombre que había planificado su destrucción. El hombre que había mentido sobre cada beso, cada caricia, cada palabra de amor. Pero también el hombre que había encontrado la verdad y le había dado todo sin pedir nada a cambio. El hombre que la amaba tanto que estaba dispuesto a dejarla ir. «Levántate», dijo suavemente. Él obedeció. «Tengo algo que decirte». Adrián esperó preparándose para el golpe final. «También te amo». Las palabras cayeron entre ellos como bombas silenciosas. «Y te odio por amarme. Te odio por hacerme sentir esto después de todo lo que pasó. Camila, pero el amor no desaparece porque sea inconveniente. Y el tuyo, tu amor se siente real». Se acercó a él hasta que sus frentes se tocaron. «¿Cómo vamos a vivir con esto?» «No lo sé», susurró él. «Solo sé que quiero intentarlo. Contigo». Cuando se besaron, no fue como las otras veces. No había mentiras, no había planes ocultos, no había venganza. Solo había dos personas rotas que se habían encontrado en el lugar más oscuro de sus vidas. Y que estaban dispuestas a sanar juntas. O a morir en el intento. Un año después. La hacienda San Miguel se alzaba en las afueras de Monterrey como un sueño hecho realidad. Camila había comprado el terreno con parte del dinero de la herencia. 50 hectáreas de tierra fértil donde ahora crecían nopales, magueyes y un huerto orgánico que daba trabajo a 30 familias de la región. «Los tomates están listos para la cosecha», anunció Adrián entrando a la cocina con tierra en las manos y sudor en la frente. Camila alzó la vista del libro de contabilidad que estaba revisando. Un año de trabajo había transformado a su esposo en alguien completamente diferente. Pelo más largo, piel bronceada por el sol, sonrisa genuina. Pero lo que más había cambiado eran sus ojos. Ya no había frialdad en ellos, solo calidez. «¿Cuántos kilos?» «Como 200. Don Aurelio dice que es la mejor cosecha que ha visto». Camila sonrió. Don Aurelio era el capataz de la hacienda, un hombre de 70 años que al principio no creía que 2 niños ricos pudieran administrar una granja. Ahora los trataba como si fueran sus propios hijos. «¿Ya hablaste con los de Organic Market? Vienen mañana temprano por toda la producción». Adrián se acercó y la besó en la frente. Era un gesto que había desarrollado durante los últimos meses. Pequeñas muestras de afecto que no exigían nada a cambio. El primer año había sido brutal. Terapia de pareja 3 veces por semana. Noches de insomnio. Discusiones que terminaban con lágrimas. Momentos en que ninguno de los dos sabía si iban a lograrlo. Pero habían aprendido algo fundamental. El amor verdadero no es lo que sientes al principio, es lo que decides construir después de que todo se desmorona. «Tengo noticias», dijo Camila cerrando el libro. «¿Buenas o malas?» Mauricio Villarreal murió en la cárcel. Adrián se detuvo. Durante un segundo,
Su cara se transformó. Hubo algo parecido a satisfacción, pero se desvaneció rápidamente. ¿Cómo te sientes con eso? Era la pregunta que habían aprendido a hacerse mutuamente. No cómo debería sentirme, sino cómo me siento. Vacía, respondió ella honestamente. Pensé que me alegraría, pero solo me siento vacía. La venganza nunca llena el vacío, solo lo hace más grande. Adrián lo sabía mejor que nadie. Esa tarde, mientras caminaban entre los surcos de maíz, Camila se detuvo. ¿Te acuerdas del día que me dijiste que me amabas? ¿El día que descubriste todo sobre mi plan? Sí. ¿Era cierto? ¿O era parte de la desesperación? Adrián tomó sus manos. Estaban callosas por el trabajo. Un año atrás habían sido suaves como seda. ¿Quieres la verdad honesta? Siempre. No lo sabía. En ese momento no sabía si era amor o culpa o miedo de perderte. Camila sintió una punzada de dolor. Pero ahora sí lo sé, continuó él. Ahora sé que te amo cuando estás enojada conmigo. Te amo cuando hueles a tierra y sudor. Te amo cuando me gritas por dejar los platos sucios. Camila rió a pesar de sí misma. Te amo en las maneras más ordinarias y extraordinarias. Y sé que es amor porque no quiero nada a cambio. Solo quiero que seas feliz. ¿Y si mi felicidad estuviera lejos de ti? Entonces te ayudaría a llegar ahí. Era la respuesta correcta. La única respuesta que podía dar un hombre que finalmente había aprendido la diferencia entre poseer y amar. Por eso sé que puedo quedarme, susurró ella. Cuando llegaron a la casa principal, había un coche desconocido en la entrada. ¿Esperamos a alguien?, preguntó Adrián. No. Una mujer joven bajó del vehículo. 20 y tantos años, elegante, nerviosa. Señor Beltrán, señora Beltrán. ¿Sí? Soy Lupita Villarreal, hija de Mauricio. El silencio que siguió fue denso como melaza. Vine a pedirles perdón, dijo la chica con lágrimas en los ojos, por lo que mi papá les hizo, a sus familias. Camila y Adrián se miraron. No tienes que pedir perdón por los pecados de tu padre, dijo Camila suavemente. Sí tengo que hacerlo, porque durante años vivimos con el dinero que él les robó, y porque antes de morir me confesó todo. Lupita sacó un sobre del bolso. Me pidió que les entregara esto. Era una carta escrita a mano. Adrián y Camila. Pasé 15 años creyendo que lo que hice estaba justificado, que los negocios eran así, que el mundo me debía algo. Solo cuando vi cómo ustedes se destruyeron el uno al otro por mi culpa entendí el verdadero costo de mi ambición. No espero perdón, solo espero que mi muerte les dé la paz que mi vida les quitó. MB. También quería devolverles esto, dijo Lupita, entregándoles otro sobre. Adentro había un cheque por 50 millones de pesos. Es todo lo que quedaba de las cuentas de mi papá. Sé que no compensa 15 años de dolor, pero no lo queremos, dijo Adrián inmediatamente. Pero es suyo. No, intervino Camila. Es tuyo. Tu papá cometió errores, pero tú no tienes que pagar por ellos. Lupita lloró. Era el llanto de alguien que había cargado una culpa que no le correspondía. Gracias, murmuró. Gracias por ser mejores personas que mi padre. Cuando se fue, Camila y Adrián se quedaron sentados en el porche viendo el atardecer pintarse de naranja sobre la Sierra Madre. ¿Te das cuenta de lo que acabamos de hacer?, preguntó él. ¿Romper el ciclo? Exacto. Camila se acurrucó contra su hombro. Mi papá estaría orgulloso. El mío también. Mientras las estrellas empezaban a aparecer en el cielo de Nuevo León, Camila pensó en todo lo que habían perdido para llegar hasta ahí. La inocencia, la confianza fácil, la fe ciega en que el mundo era justo. Pero también pensó en lo que habían ganado. La capacidad de perdonar sin olvidar. El amor que sobrevive a la traición. La sabiduría de que las personas pueden cambiar si están dispuestas a hacer el trabajo más difícil del mundo. Mirarse al espejo y cambiar lo que ven. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Adrián. ¿Jueves?
Es el aniversario de nuestra primera boda. Camila sonrió. ¿La boda falsa o la real? Para mí solo hubo una boda real, la que está pasando todos los días desde que decidimos empezar de nuevo. En la distancia se escuchaba música de una radio. Una canción de José Alfredo que hablaba de amores que duelen pero que valen la pena. Te amo, Adrián Beltrán, dijo ella al viento tibio de la noche. Te amo, Camila Robledo de Beltrán, respondió él. Y por primera vez en sus vidas esas palabras eran completamente, absolutamente verdaderas. 5 años después, la Hacienda San Miguel era la granja orgánica más próspera del norte de México. Camila había escrito un libro sobre agricultura sostenible. Adrián daba conferencias sobre segundas oportunidades en el amor. Y en las noches, cuando el trabajo estaba terminado y la casa en silencio, todavía se sentaban en el mismo porche a ver las mismas estrellas. Porque habían aprendido que el amor verdadero no es encontrar a la persona perfecta. Es convertirse en la persona perfecta para alguien que eligió quedarse cuando todo se volvió imperfecto. Si esta historia te llegó al corazón, suscríbete para más historias que nos recuerdan que el amor siempre puede triunfar sobre la venganza. Dale like si crees en las segundas oportunidades